Características del sistema económico en México al iniciar el siglo XX. Nuestro equipo es el 1 y nuestros integrantes son Regina Moreno, Kinam Yair Nevares, Víctor Emilio Martínez, Luis Patricio Ríos, Fabián Garza y Timoteo Dael González. El Porfiriato. Durante los principios del siglo XX se tomó lugar el Porfiriato. Durante este mismo siglo, México se recuperó de la deuda externa y el desarrollo del ferrocarril. Esto provocó que viniera consigo una oportunidad de mercado nacional y esto mismo provocó una expansión, un desarrollo en la industria nacional. Sistema financiero. En el sistema financiero en las últimas décadas del siglo XX se fortaleció y tuvo una expansión que modificó la estructura y la naturaleza de los mecanismos del financiamiento. El desarrollo del mercado de valores fue importante para esta época, que es bueno analizarlo y evaluarlo. El cambio operativo ampliado y democratizado al acceso al crédito fue abierto a todo público. Y esto modificó el financiamiento público y perfeccionó las características de la política monetaria y financiera. También se autorizó las operaciones de instituciones extranjeras en los bancos locales y casas de bolsa, que ayudó mucho a lo que es ahora nuestro sistema financiero y sobre todo la evolución que está teniendo ahora nuestro financiamiento. Buenas, soy Kina, me voy a explicar el ferrocarril en México. Primero que nada, la construcción del ferrocarril en México fue bastante importante, debido a que antes del ferrocarril, el transporte de materias y de otros productos en México era muy difícil, debido a que geográficamente México está dividido por dos cordilleras, así que el transporte de norte a sur o de este a oeste era muy difícil. Ya con la construcción del primer ferrocarril, permitió que los principales negocios de México, como eran los del Pacífico, Guadalajara, en el centro del país, más que nada había muchos mercados importantes. Había otro que circundaba la Ciudad de México y también ayudó al mercado de las minas de Guanajuato y de Chihuahua. El primer ferrocarril se construyó para conectar Veracruz y la Ciudad de México. Con esto, ya que pues México era el principal mercado de exportación de México y Veracruz era la principal puerta de México hacia el mundo, el principal puerto, así que el primer ferrocarril se enfocó en estas dos ciudades para la exportación, aunque este ferrocarril no permitió mucho la exportación de materias primas debido a la localización. Donde estaba localizada este ferrocarril no pasaba por muchos mercados de materias primas, así que Porfirio Díaz en su primer mandato intentó finalizar proyectos de ferrocarriles para ayudar a exportar hacia las fronteras y otros tipos de materias primas y minas. Aunque no lo logró, después de su primer mandato llegó otro presidente. Ese presidente no concluyó estos proyectos y cuando regresó Porfirio Díaz, después de este presidente, cuando Porfirio Díaz llegó en su segundo mandato, logró finalizar estos proyectos de ferrocarriles que conectaban la frontera con Ciudad de México, la frontera de San Antonio, Texas, y con la frontera de dirección en Santa Fe, Nuevo México. Estos ferrocarriles lograron la exportación hacia Estados Unidos de bienes, al igual que el transporte de todo tipo de minerales, ya que antes estos no se podían transportar debido a que no se habían construido ferrocarriles con dirección hacia allá y geográficamente bien localizados para poder transportar materias primas. Gracias. Mi nombre es Ernesto Bojardo y hoy les voy a explicar lo que son las haciendas. Las haciendas son fincas muy grandes a las que normalmente se dedican a la agricultura, a la minería, al ganado y también producen tequila. Tienen un sistema jerárquico y normalmente satisfacen necesidades altas.
cada vez se hacen más complejas. Este sistema era un sistema de haciendas y terminó a principios del siglo XX en la Revolución Social en 1910 porque la sociedad estaba insatisfecha. La industrialización de México estaba controlada por economistas que creían más en políticas contemporáneas de desarrollo que en la historia de la industrialización de México. Esto se puede ejemplificar en cosas como en que ellos le prestaban atención al crecimiento productivo, intensidad de importación y la estructura nacional, que en el origen y desarrollo de la manufactura mexicana o el origen social de los empresarios. O sea, los economistas están más interesados en políticas de desarrollo que en la historia de la industrialización de México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Patricio Ríos, de parte en Equipo 1, y explicaré lo que fue la crisis en México. Bueno, la relación entre México y el resto del mundo en el siglo XX fue muy compleja y diversa, ya que los procesos políticos, económicos, sociales y culturales en otras partes del mundo influyeron mucho en el avance de México, en la política internacional y además determinaron los principios de quien guía esta política. Después de la Revolución, México heredó la experiencia de países extranjeros en el siglo XIX, especialmente la experiencia de Estados Unidos y los países industrializados europeos. Y bueno, así México aprovechó esto como una oportunidad para diseñar una nueva forma de interactuar con el mundo, especialmente con países con intereses económicos en México. Y bueno, gracias a esto el país pudo aprovechar la gran crisis. Bueno, ahora explicaré lo que fue la Revolución Mexicana. Bueno, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Lo que causó el conflicto se remonta hasta la situación en México bajo la dictadura conocida como Porfiriato. En esta, Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de México desde 1911 hasta 1876, de una manera dictatorial. Y bueno, eso sería todo por la presentación del equipo número 1 y espero que les haya gustado. Muchas gracias.